Hola y Dios bendiga. Vamos a leer y seguir con la lectura comprensiva. Y vamos a leer a partir del verso 11 del libro de Hechos de los Apóstoles. Desde el verso 1 hasta el verso 18. Vamos a estudiar esto y dice así. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Bien, antes de continuar, aclarar, los gentiles son los que no eran judíos, los que no eran de la nación de Israel. Todos los que no son de la nación de Israel, que no son de Judá o de Israel, son los gentiles, los que no son judíos. Entonces, los fieles de la circuncisión se refiere a que habían personas que se habían convertido a Jesucristo, pero seguían, vamos a decir, aferrados al antiguo pacto. Seguían aferrados a la ley, los profetas y a la circuncisión, que ya en el caso de la circuncisión fue dada a Abraham, es decir, a los ritos y rituales de su pueblo. Bien, entonces seguimos leyendo, es decir, los que disputaban con Pedro eran los fieles de la circuncisión, los que habiéndose convertido a Cristo, seguían todavía atados, vamos a decirlo de algún modo, a la religión, a las tradiciones del pueblo judío. Seguimos leyendo, verso 3, dice, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Es decir, ¿por qué has entrado en la casa de una persona incircuncisa que ellos lo consideraban inmundo y has comido con ellos? Le pregunta. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Vamos a hacer un paréntesis aquí para explicar esto. Y es que el pueblo judío no comía cualquier cosa. Es decir, había una serie de animales que se consideraban inmundos y que no podían ser tocados sus cadáveres, ni tampoco podían mucho menos ser comidos. Bien, por ejemplo, habían animales como el cerdo, como ciertos mariscos y ciertos animales. Todo eso está detallado en la Biblia con gran detalle y algunas de las denominaciones siguen llevando esto todavía como lo llevaban los judíos. Entonces, él dice, esto se le presentó en esta visión, entonces por eso es que él dice, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca, porque para ellos, para los judíos, estas cosas eran consideradas inmundas, estos animales. Bien, seguimos leyendo. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser levantado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sí? Esto es decir, le está contando lo que había visto el que lo mandó a buscar, ¿verdad? Que un ángel se le presentó. Y seguimos en el verso 15, dice, y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Es decir, Pedro dice que cuando él llegó a esa casa donde el Espíritu le había dicho que fuera sin dudar,
donde ya el Señor le había mostrado la visión de que no considerara nada inmundo que él había santificado. Cuando entra a la casa y comienza a hablar, esta persona había reunido a un grupo de personas para que escucharan lo que venía de parte de Dios. Entonces, cuando él comenzó a hablar, cayó sobre ellos el Espíritu Santo, así como había caído también sobre los judíos, sobre los judíos que habían entrado al cristianismo, ¿verdad? Y dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Estos que estaban aquí fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y dice, verso 17, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Decir, si Dios le da el Espíritu Santo a estas personas, ¿quién soy yo que ahora le voy a poner obstáculos a Dios? Esto recuerda muchas cosas que nosotros hemos estado tratando de compartir, como por ejemplo, a veces las personas que se convierten al Señor, ¿verdad? Y que son sellados por su Espíritu. Y nosotros a veces le decimos, no, usted no se puede bautizar hasta que no haga esto, esto y aquello. Tiene que durar tanto tiempo, tiene que mostrar fruto para usted poder bautizarse. Por ejemplo, esto es un ejemplo que estoy dando. Nosotros estamos en ese momento mismo, estamos estorbando a Dios. Porque esta persona ha sido movida a arrepentimiento y el paso posterior al arrepentimiento, según lo que nos dice la Biblia y el Espíritu, es el bautizo. Entonces nosotros estamos diciendo, vamos nosotros ahora, de alguna manera muchas veces nosotros queremos ser más sabios que Dios. Y vemos la manifestación de Dios en el hombre, vemos que el Espíritu lo mueve el arrepentimiento, que el Espíritu lo mueve, que el Espíritu de Dios ha llegado a esta persona y que esta persona confiesa con su boca, pero nosotros queremos ponerle obstáculos. Y eso no es correcto. No podemos nosotros ser encontrados luchando contra Dios. Bien, de la misma manera, hay personas que tienen ministerios que muchas veces su doctrina no está totalmente de acuerdo con la doctrina que nosotros tenemos. Siempre eso sucede. Siempre hay cosas, detalles. Y si uno se pone a mirar, la mayoría de los detalles no son las cosas más importantes del evangelio, en la cosa que la mayoría de las denominaciones difieren. Sin embargo, nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo trabaja en esas congregaciones, en muchas congregaciones, como decía en el video pasado de Hechos, en el caso de las mujeres que están dirigiendo iglesias, nosotros vemos que el Espíritu Santo está haciendo su obra. Entonces, de alguna manera, muchas veces vamos a querer oponernos al Espíritu Santo queriendo ser más sabio que Dios y diciendo, no, usted no puede dirigir una iglesia porque usted es mujer. Pero eso lo dices tú, pero el Espíritu Santo lo está respaldando. Entonces, si el Espíritu Santo lo está respaldando, debemos de dejarnos de religiosidad y debemos de dejar de querer estorbar a Dios, porque no lo vamos a poder, no vamos a tener éxito en ello. Debemos dejar de querer estorbar a Dios, así como aquí pudo entender Pedro que no debían de estorbar a Dios y mandó a bautizar a todas esas personas porque el Espíritu Santo confirmó. Entonces, porque sean gentiles, porque no sean del pueblo judío, ¿vamos a estorbar al Espíritu Santo? No, no vamos a estorbar a Dios. O porque sea de esta nación, porque venga de aquí, porque tenga esta edad, porque tenga este sexo. Bueno, la palabra del Señor lo que dice es que sobre toda carne sería derramado su espíritu. Y que todas las personas, o sea, personas de todos los tipos de personas, edades, sexo, nación, serían llenos de su espíritu y que estas personas profetizarían, tendrían sueños, verían visiones que son dones del espíritu. Entonces, si el Espíritu de Dios reparte como Él quiere, vamos nosotros a convertirnos en obstáculos mediante la religión, a decirle a la gente, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer esto, y a ponerle limitaciones a la obra que Dios está haciendo. Vamos nosotros ahora a administrar el poder de Dios, a administrarlo en los demás, quiero decir. Realmente no es correcto. Entonces, leemos el 18 y dice, porque estos sí entendieron, estos varones judíos de la circuncisión, sí entendieron cuando Pedro les explicó esto y dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. ¿Eh? Es decir, hay un momento cuando Dios obra en el que uno tiene que callar.
y darle gloria a Dios y gozarse en la misericordia de Dios que tiene para las personas que a veces nosotros podemos creer que están olvidados de Dios. Nadie está olvidado de Dios. Sobre cada persona de este mundo, sexo, edad, orientación, forma de vida, sobre cada persona Dios está pendiente de ella, y en cualquier momento el que no ha conocido a Dios lo va a conocer, porque Dios siempre está ahí cerca esperando el momento propicio que la persona le pueda aceptar. Porque estamos hablando es de un plan de salvación. Es un plan de salvación el que tiene nuestro Señor. No es un plan de religión, sino un plan de salvación. Entonces, el Espíritu Santo obra. No le seamos de estorbo. No nos enfrasquemos tampoco en nuestras diferencias, vamos a decirlo así, nuestras diferencias doctrinales. No nos enfranquemos en eso, sino que procuremos el amor. Sobre todo, procuremos el amor. Sí, tenemos que exhortarnos unos a otros, pero en el amor de Cristo, en el amor de Cristo. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios. Si es exhortación, como para Dios. Si es ayuda, como para Dios. Si es consolación, como para Dios, ¿verdad? Si es amonestación, también como para Dios, porque si lo hacemos como para Dios, lo vamos a hacer con amor. Entonces, Dios le bendiga mucho y le pido al Señor que su Espíritu nos siga mostrando el camino y nos siga dando el entendimiento de las palabras del testimonio de Jesús que tenemos aquí y el testimonio de los hechos de los hombres de Dios. Dios les bendiga mucho. Nos vemos. Worries come, they will go. Every day has its own flow. Trust in love and you will see life's a